Imediatamente para Eric Toussaint, para seus comentários e acréscimos. Muchas gracias, Eric. Bueno, muy buenos días desde Europa a todos y todas que están participando de esa actividad. Es un placer estar con ustedes. Y decir que efectivamente la experiencia del Ecuador entre 2007 y 2009, alrededor de la realización de una auditoría con participación ciudadana y con presencia y participación de organizaciones internacionales, es un ejemplo para el mundo entero. Claro, hubo otros ejemplos de suspensión de pago, como lo de Argentina a partir de 2001, pero la gran diferencia entre Argentina y el Ecuador es que en Argentina no hubo auditoría de la deuda con participación ciudadana u otro tipo real de auditoría, lo que es una diferencia muy importante, porque para nosotros la experiencia ecuatoriana de 2007-2008 es fundamental, es decir, la decisión soberana de un gobierno legítimo de pedir a la ciudadanía de hacer el ejercicio de analizar las deudas reclamadas al país, deuda pública, externa o interna, para identificar la parte ilegítima, odiosa o ilegal o insostenible. Y hacer una auditoría integral, es decir, no solamente analizar los contratos y su legalidad, pero también analizar las consecuencias de las políticas llevadas a cabo con la deuda, por ejemplo, con el FMI, con el Banco Mundial u otros organismos, los efectos sobre la población y el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales. Sin entrar en negociaciones interminables. Y es una gran diferencia con lo que está ocurriendo ahora, tanto en el Ecuador como en Argentina o otros países como Venezuela, donde el gobierno entra sin correlación de fuerza en su favor en una negociación interminable. Porque para entrar en una negociación que favorece al pueblo,
y al gobierno legítimo, la declaración de suspensión de pago es fundamental. Mientras un país sigue pagando su deuda, los acreedores tienen la iniciativa, incluso cuando es solamente un default parcial, un impago parcial de deuda por razones técnicas. Entonces, la suspensión de pago soberana es fundamental para contribuir a crear las condiciones de éxito en una negociación con los acreedores. Y entonces eso ocurrió a partir de noviembre de 2008 con la suspensión de pago del pago de la deuda comercial por Ecuador hasta la conclusión de la reestructuración unilateral de la deuda en junio 2009 con esa quita del 70% de la deuda reclamada al Ecuador. Queda como una experiencia fundamental, una referencia internacional. Y con mis colegas, con Alejandro Olmos, Piedad Mancero, María Lucía Fatorelli y todos los demás integrantes de la CAIC que apoyan a la declaración de hoy, estamos dispuestos a seguir trabajando, brindando nuestro apoyo a los movimientos sociales o a gobiernos que de manera legítima decidirían suspender el pago de la deuda, empezar una auditoría y no aceptar términos de una renegociación de deuda que son totalmente contrarias al derecho internacional, al derecho interno y a la constitución del país y que implica una renuncia al ejercicio de la soberanía. Bueno, buenas tardes, queridos colegas. Estamos aquí nuevamente en su programa Otras Voces de Hoja de Ruta. Estamos pues muy contentos de nuevamente estar junto a ustedes. En este día pues escuchábamos hace un momento a Eric Toussaint del Comité para la Evaluación de las Deudas Ilegítimas con la carta que se le envió por parte de el Comité Ecuatoriano de Auditoría de la Deuda, en el que se hace una denuncia por la renegociación que está haciendo el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Con esto deben saber que no esta es la primera vez que pasa en el Ecuador, esto ya es algo que ha venido ocurriendo y donde hemos tenido gobiernos pues que se han entregado básicamente a los ricos tenedores de bonos, mientras que han devastado a su población. En esta ocasión nos vuelve a ocurrir y nuevamente esa devastación pues tuvo como protagonista a un gobierno que básicamente hipotecó al país e hipotecó las vidas de la población ecuatoriana. En función de eso, pues nuevamente vemos que esto ocurrió, solo que ahora fue en medio de una pandemia, ¿no? en la que todo el Ecuador está atravesando, todo el mundo, perdón. En función de eso, pues se elaboró esta carta de parte del Comité Ecuatoriano de Auditoría de la Deuda y finalmente vimos una situación muy, muy preocupante. Las personas que elaboraron esta carta, tenemos aquí a dos invitados el día de hoy, tenemos a María Lucía y Alejandro que nos van a aportar para entender cómo fue el proceso de deuda, cómo esto no es una situación nueva que ha ocurrido aquí en el país, sino que ya ha venido ocurriendo. Entonces, le quiero dar la bienvenida a María, a Alejandro y pues... Mira, la primera pregunta sería para María Lucía, que nos cuente cómo fue el proceso de la auditoría de la deuda de Ecuador en el 2007 y 2009. Fruto de eso, la Constitución tiene un apartado que después vamos a revisar que está impidiendo o impediría que pase lo que en este momento está ocurriendo en el gobierno de Ecuador. María Lucía, por favor, muchas gracias y bienvenida a Otras Voces. Muchas gracias, Jonathan, a ti y a toda la audiencia de mis amigos y amigas del Ecuador. Para nosotros foi gran honor recibir el nombramiento del presidente Correa por el decreto que creó la Comisión de Auditoría Integral de la Deuda, la CAIC, en 2007. Esta foi uma oportunidade muito importante, não só para o Equador, mas para toda a América Latina. E incluso um exemplo de soberania para todo o mundo, porque com esta atitude de fazer uma auditoria da deuda, se enfrentou este mecanismo
que nosotros nombramos de sistema de la deuda, que é como funciona. A deuda não é algo aislado. A deuda está conectada com o imenso recorte de recursos que se destinam a los derechos humanos, a los derechos sociales, al desarrollo. La deuda ha sido la justificación para las privatizaciones de patrimonio público. La deuda ha sido la justificación para reformas, como las reformas de pensiones y otras. Así que la deuda funciona também conectada com cambios legais que eu estou segura que Alejandro pode aportar mais sobre esta parte legal, que teve uma contribuição importantíssima para a comissão. E a deuda está, então, relacionada com todo o modelo econômico aplicado ao país. Assim que uma investigação da deuda como a que se passou em Equador, que teve a oportunidade de mostrar e provar com documentos oficiais, contratos, acordos e tudo que vimos, como o esquema funciona, como se genera a deuda. Por que chamamos de sistema de la deuda? Porque grande parte de lo que se chama deuda não tem contrapartida. A deuda genera por gastos militares, por transformação de deudas privadas em deudas públicas. Aí mesmo mostramos transformação de deuda do setor privado, deuda de la banca, salvatajes bancários, se transformou em deuda pública. E um dos pontos mais graves foi o crescimento da deuda externa na década de 70 por iniciativa de los próprios acreedores. Os mesmos bancos que eram os acreedores eram os bancos privados que comandavam o FED, o Banco Central Norte-Americano, uma instituição privada que diz qual é a taxa de interesse internacional, la Prime, e uma associação de bancos de Londres, também privada, que diz qual era a taxa de interesse internacional LIBOR. As duas taxas eram idênticas. E estes bancos eram, ao mesmo tempo, os principais acreedores e os que controlavam as taxas de interesses. E o que eles fizeram? Luego de facilitar préstamos sem documentos, grande parte sem documentos, e é importante recordar que nossos países estavam bajo ditaduras militares, com altíssimos gastos de defesa em sigilo por la alegação de seguridade. Bem, grande parte desses préstamos em la década de los 70 foi contratada a taxas de interesse de 4 ou 5%. Al final, em 79, começaram a aumentar estas taxas hasta el 20% ao ano. E isto foi o que produziu a crise de la deuda no início dos anos 80. Foi uma crise provocada por la alta unilateral das taxas de interesse. E luego de la crise, entra o Fundo Monetário Internacional em nossos países. Em 1983, o Fundo Monetário Internacional entra em Equador, em Argentina,
em Brasil, em vários países, no mesmo ano 1983, com suas imposições e todo. Uma das imposições foi justamente estabelecer acordos em que o Banco Central assumisse o rol de deudor ante toda a banca privada internacional. Assim que se estabeleceram acordos em 83, 84, 86, 88, e toda a deuda pública e privada internacional, junto à banca privada internacional, se passou a cargo do Banco Central. Lo mismo passou em Brasil. Lo mismo en Argentina. El padre de Alejandro investigó esto y la situación fue idéntica. En nuestros países, los acuerdos tenían las mismas cláusulas absurdas. ¿Qué pasó? En 1992, hubo la prescripción de estos acuerdos, porque ellos tenían cláusulas tan absurdas que una de ellas anticipaba todos los vencimientos de los contratos, todos, para la fecha de algún incumplimiento. Y este incumplimiento ocurrió en 1986. Luego, la banca tendría que ingresar en juicio. Si no ingresa en juicio, las leyes que regían estos acuerdos eran las leyes de Nueva York, ante las cuales, después de 6 años, si el acreedor no ingresa en juicio para cobrar, la deuda está prescrita. O que é uma deuda prescrita? Morta, acabou. Prescrita, não se pode cobrar. As leis de Estados Unidos sequer permitiam ingresso de juízos para cobrar se o acreedor não hubiera ingressado em juízo. E a banca internacional não ingressou. Não ingressou porque nunca tendrían a prueba de que entregaram aquele monto para o Equador. ¿Qué passou? Nosotros descobrimos, acessamos o documento de renúncia à prescrição de esta deuda. Se renunciou a uma prescrição. E luego se renegociou esta deuda prescrita em Luxemburgo, paraíso fiscal, em el Plan Brady, que foi fraude completo, el Plan Brady. Además de negociar uma deuda prescrita, o Plan Brady hizo uma grande propaganda de descuento, de redução de taxas de interés, de plazo, pero lo que não se dijo a la população é que se estava negociando algo que não valia absolutamente nada, porque estávamos falando de uma deuda prescrita. Assim que agora esta negociação que se hace en los días actuales es muy parecida, porque se hace una gran propaganda de descuento, de plazo, de período de gracia, pero se está negociando al 100% del valor una deuda que hace pocos meses estaba
al 25% en mercado. Así que se está negociando algo por un valor muy superior a su valor efectivo, real, que cualquier uno puede comprar en mercado. Entonces, la iniciativa de los movimientos ecuatorianos de entrar em contato com nós outros de la CAIC para preparar esse documento e termos esta iniciativa é muito importante, porque se se hace esta negociação agora como está, se pode perder todo o logro de la CAIC, porque luego que provamos todos os absurdos de la negociação de la deuda argentina, o presidente Rafael Correa hizo um ato soberano e logrou um descuento importantíssimo para o pueblo ecuatoriano, aunque a comissão hubiera, nuestro relatório, nuestro informe, decía que o Equador já hubiera pago muito mais do que devia. Pero politicamente se decidiu assumir o 30%. Aún assim, foi um grande logro para o Equador. Por isto, é tão importante agora que o presidente Lenín Moreno e seu equipo miren lo que passou com a CAIC e não repitam os erros que a CAIC apontou em aquele importante informe que quedou como um marco na história da deuda de todo o planeta, porque é um exemplo para todos enfrentar este sistema de la deuda como se enfrentou em Equador, com uma auditoria que logrou provar o esquema, logrou provar e, además, tuvo el acuerdo de acreedores en este descuento, porque ellos no tenían salida ante el informe de auditoría. Assim que foi um prazer imenso participar desta iniciativa, foi um prazer imenso trabalhar com Alejandro, porque todos os documentos que encontrávamos, compartíamos com Alejandro e seguíamos nossa análise conjunta em um trabalho de equipo muito bem coordenado e que logrou buenos resultados para o país. Muchísimas gracias, querida María Lucía. Y pues sí, María Lucía nos recuerda cómo en 2007 y 2008 pues hubo una situación en la que se declaró soberanía en el país, ¿no? Una soberanía que implicó determinísticamente que se debería tener un gobierno para el beneficio de la población y no un beneficio para simple enriquecimiento de ciertos actores, ¿no? Y me parece que ahí es pertinente que recordemos, ciudadanía que nos escucha, que en el Ecuador han pasado esto 2 ocasiones. Con Eloy Alfaro, cuando se declaró una deuda ilegítima también, y con esos recursos se pudo construir el ferrocarril, ¿no? Proceso que permitió la ampliación de vías, tener recursos para generar procesos de cierre de brechas sociales fundamental, y después también ocurrió con el gobierno de Correa, ¿no? Esta situación de acá, con la CAI, y la carta a la que se refiere María Lucía está en un espacio que a mí me encanta el nombre, es Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Es maravilloso. Y en función de eso quería preguntarle a Alejandro nuevamente, bienvenido a Otras Voces. Mi pregunta iría por este lado, ¿no? ¿Por qué históricamente esta es una deuda, la deuda externa es una deuda ilegítima que los gobiernos han adquirido para beneficiar a ciertos actores políticos y económicos, empresariales sobre todo? Y después quisiera referirme también a una frase que Alejandro dijo en una entrevista refiriéndose a la deuda que había contraído Macri en Argentina, que ya les diré a continuación. Pero, por favor, le dejamos con Alejandro. Bueno, quiero agradecerles esta posibilidad de participar en este programa. Y como bien lo dijo María Lucía, la investigación que hizo el Ecuador fue una investigación notable. Y precisamente María Lucía fue una de las más esforzadas investigadoras, porque me consta
que eran las 2 de la mañana y ella seguía sumergida en los papeles, revisaba los archivos, no descansó nunca en casi todo ese año 2008 que se instaló en el Ecuador para investigar la deuda. Y yo creo que más allá de lo que hicimos en conjunto, es decir, hay que rescatar que su trabajo fue un ejemplo, primero por su rigurosidad, por poder analizar las cosas exhaustivamente y alejarse de cuestiones ideológicas. No, era un análisis técnico que demostraba realmente lo que estaba pasando en ese momento. El tema de la ilegalidad y la legitimidad, yo creo que arranca después que termina la batalla de Ayacucho en 1824, cuando todos los países americanos empiezan a endeudarse. Y lo extraño, bueno, no lo extraño, es como así funciona el sistema capitalista y funciona, como dice María Lucia, el sistema de la deuda. El Ecuador se endeuda con la banca inglesa y esa deuda se termina de pagar en 1975 con la dictadura que encabezaba el general Guillermo Rodríguez Lara. Y yo tengo un libro que me regaló el doctor Alberto Acosta oportunamente, que se llama Deuda Gordiana, que escribió Eloy Alfaro a fines del siglo XX, en 1898, donde ya Alfaro muestra lo que era la deuda. Y yo digo, esto que se escribió hace más de 100 años tiene plena vigencia ahora. ¿Por qué? Porque cuando cesa Rodríguez Lara y viene el nuevo triunvirato militar y Ecuador descubre el petróleo, curiosamente empieza lo que ellos llamaron el endeudamiento agresivo. Lo dijeron claramente y empezó la deuda a crecer. Cuando viene Jaime Roldós, que creo que tenía un criterio distinto sobre la deuda, lamentablemente duró muy poco porque en un accidente, entre comillas, sufrió su desaparición, determinó su desaparición, asumió el doctor Osvaldo Hurtado y a partir de ahí se siguió con el proceso. Este proceso que siguió en 1982 determinó la subcretización de la deuda, que es la estatización de la deuda privada que pasa a ingresar al Estado. Es decir, nosotros cuando investigamos la deuda vimos que la deuda de la dictadura militar del 76 en adelante era una deuda por importaciones no declaradas, por compra de armamentos, no era una deuda que había servido para generar emprendimientos productivos en el país. A tal punto que muchos oficios de la CAIC, la Junta, el Ministerio de Defensa no los contestaba, porque querían tratar de disfrazar lo que se había hecho en ese momento. Entonces, como en la Argentina hay una deuda de origen absolutamente ilegítima, porque hay una doctrina, que es la doctrina de deuda odiosa, que tuvo su origen precisamente cuando se firmó el Tratado de París en 1898 y el gobierno de Estados Unidos le rechazó a España el pago de la deuda cubana por entender que una deuda no empleada en beneficio del pueblo que la contrajo es una deuda ilegítima y puede ser repudiada. En el Ecuador pasó eso, pero ¿qué pasa? Todos los gobiernos empezaron a reconocerla. Y María Lucia, que fue la líder de lo que fue el estudio de la deuda comercial, analizó los diversos contratos ERA, todo lo que ocurrió hasta el 86, la deuda que llegó al Brady y el famoso Turing Agreement, que fue el documento por el cual el Ecuador renunció a la prescripción de la deuda. Y lo interesante de este Turing Agreement es que fue firmado a través de una serie de disposiciones que se dictaron todas en un día. Y una de las firmantes, que era la cónsul del Ecuador en Nueva York, lo firmó sin tener el poder suficiente para hacerlo, porque le llegó 15 días después. Y aunque en ese poder se ratificaba lo que ella había hecho, para la legislación de los Estados Unidos, esas ratificaciones son inválidas. Es decir, que técnicamente era un documento que no servía, y como dice María Lucia, claro, es decir, esa prescripción no hubiera tenido efectos legales. Pero ¿qué pasa?
como la arquitectura financiera diseñada del Brady exigía que el país hiciera eso para volver a refinanciar la deuda, así fue lo que se hizo, se refinanció la deuda, a través de la refinanciación la deuda empezó a correr de nuevo, empezaron a aumentar las tasas de interés y yo que analicé minuciosamente el Brady argentino y el ecuatoriano, son idénticos, pude ver todas las cláusulas que no solo violaban el derecho público del Ecuador, sino aún el propio derecho de los Estados Unidos. Lo que pasa es que los acreedores se manejan con tal impunidad porque los gobiernos siempre claudican, siempre se someten. Y cuando uno analiza el Brady argentino y el ecuatoriano, puede ver que los contratos son iguales, las cláusulas las mismas. Los abogados que intervinieron a favor del Ecuador, supuestamente, y a favor de la Argentina, eran los mismos. Es decir, todo fue preparado, no solo para Ecuador y Argentina, para Brasil, para Uruguay. Es decir, fue un plan mayor para que nuestros países siguieran el proceso y para que los bancos acreedores que tenían créditos que no los podían cobrar se desprendieran de esos créditos, empezaran a emitir bonos que los iban a vender en todas partes del mundo. Pero claro, esto no terminó en el 92, siguió, y llegamos al año 2001, al año 2000, 2001, donde hubo que hacer un nuevo canje. Pero cuando uno analiza el derecho público, se da cuenta en el Ecuador y en la Argentina que tienen las mismas pautas legales porque nos rige el derecho romano germánico, que una deuda ilegítima, una deuda ilegal, no puede generar consecuencias legales. Y aunque el gobierno lo negocie y lo acepte, eso es nulo de nulidad absoluta, porque el acto ilegal nunca puede ser legalizado ni por el Congreso, ni por el Poder Ejecutivo, ni por nadie. Lo que pasa es que en este sistema de la deuda en el que vivimos, esto es lo normal, es lo que ocurre siempre. Entonces, un título que vale 25% en el mercado internacional, como va a ser el gobierno de Lenín Moreno ahora, le reconoce el 100% y sobre ese 100% hace una quita. Y pongamos que haga una quita del 30% sobre un valor de 100. Si lo compraron en 25, ya están ganando simplemente con la compra del título. Más allá de que el gobierno va a reconocer intereses y ahora, como consta en el Indentur, firmado el Indentur que ha dado a publicidad el gobierno, que ni siquiera ha tenido la cortesía de darlo a publicidad en idioma español, sino que está nada más que en idioma inglés, ahí consta la capitalización de intereses que está prohibida por el artículo 290 de la Constitución del Ecuador. Entonces, este es un proceso propio del sistema capitalista. Es el sistema de la deuda, como señalaba María Lucia, es uno de los aspectos fundamentales para que los bancos acreedores sigan en este proceso donde los pueblos se empobrecen y los bancos y los fondos de inversión se enriquecen. Y acá hay un detalle que creo que es importante. En la Argentina, hace exactamente 3 días, el gobierno arregló con BlackRock, con Ashmore, con los 3 grupos más importantes de acreedores. Y todos los exministros endeudadores, los que contrajeron deuda, salieron a aplaudir esto. Pero también salieron a aplaudirlo los bancos, los grandes economistas, los grandes medios hegemónicos de la Argentina. ¿Y por qué lo han hecho? Porque cuando se negocia con un fondo de inversión, no se sabe quiénes son los tenedores de esa deuda. Se negocia con el fondo de inversión que no declara de quién son los bonos que tiene. Y en la Argentina hay una causa penal en la que yo intervengo, donde se pudo probar que un ex ministro de la Nación, un ex secretario de Finanzas y un ex vicejefe de gabinete emitían bonos por un lado y los compraban por el otro. Y yo no dudo que este aplauso por el acuerdo que ha firmado la Argentina se debe a que ellos tienen bonos en esos fondos de inversión. Entonces, en este momento, ¿cómo no van a aplaudir ese acuerdo si saben que entonces la Argentina va a volver a pagar?
Ahora, en el caso puntual del Ecuador, la CAIC demostró, como recién lo acaba de decir María Lucia, la estructura del proceso, cómo se producía, llegándose al extremo cuando el expresidente Correa emitió el decreto para la constitución de la CAIC, nos autorizó a todos a revisar todos los archivos. María Lucia es testigo que funcionarios del Banco Central y del Ministerio de Finanzas nos hicieron la vida imposible. María Lucia tuvo enfrentamientos con una conocida funcionaria del banco que se reía de lo que hacíamos, hasta que María Lucia un día dijo: voy a pedirle al ministro de Coordinación de la Política, al ministro Patiño, que venga a hablar con usted para que nos dé los papeles. Y claro, ella también se rió, dijo: ¿qué va a venir el ministro? El ministro fue al día siguiente para pedirle que mostrara esos documentos, porque no había cosas que no quería mostrarlas. Inclusive, muchos pedidos que hicimos no los contestaban, hasta que un día contestaron: sí, esos documentos fueron remitidos a un lugar llamado Calderón, que se inundó y se quemaron y desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Porque seguramente había pruebas y evidencias de toda esa maraña de endeudamiento constituida. Pero yendo ahora a la nueva negociación del ingeniero Lenín Moreno, a mí me llama la atención, Lenín Moreno fue vicepresidente de Correa. Él estuvo presente cuando se presentó el informe final de la auditoría. Él sabía minuciosamente cómo era todo el proceso. Pero parece que se olvidó de todo eso, que los nuevos funcionarios dijeron: vamos a volver para atrás, y ahora vuelven a negociar en las peores condiciones simplemente para beneficiar a los acreedores. Y los acreedores saben que van a esperar, saben que puede haber idas y vueltas en la negociación, pero saben que el gobierno va a terminar sometiéndose a lo que ellos quieren. Porque yo ya he visto algunas cláusulas del Indentur y me doy cuenta que el Ecuador está atado de pies y manos cuando firme esto. Y por otro lado, lo que me cuesta entender es cómo los asesores jurídicos del presidente no le han dicho que firmar ese documento, al establecer el anatocismo o la capitalización de intereses, está violando la Constitución. Y que esa violación de la Constitución, en la nota que le enviamos al presidente, ya le advertimos que vamos a iniciar una acción mostrando la violación de la Carta Fundamental. Y si la Corte Constitucional rechaza esa petición, porque me imagino que en este momento habrá muchos jueces proclives al Poder Ejecutivo, nosotros vamos a hacer reserva de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que haya una negativa, y no van a tener otra alternativa que aceptar eso, porque los fallos de la Corte son obligatorios para el Ecuador y para cualquier país signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, con María Lucia y con los miembros de la CAI, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. No vamos a permitir que todo este trabajo que se hizo vuelva de nuevo el reciclaje de la deuda, perjudicando un pueblo empobrecido, un pueblo saqueado, un pueblo que ve con alarma, y mucho más ahora con la pandemia, que todavía se vuelve a negociar su futuro, que se va a privilegiar los pagos a los acreedores. Y María Lucia dijo algo importante cuando dimos el dictamen final de la auditoría. La idea era no pagar un centavo de la deuda e impugnar los créditos. Y tan es así, y me consta la voluntad del presidente, porque cuando él me convocó en el mes de noviembre del 2008, ahí llamamos a unos abogados norteamericanos que al principio se mostraron que iban a luchar, que iban a hacer un montón de cosas, y después terminaron diciendo que no se podía hacer otra cosa. Pero a pesar de que supuestamente no se iba a poder otra cosa que pagar,
y ahí el presidente se vio en la encrucijada, un elemento importante hubiera sido que los países latinoamericanos nos hubieran apoyado, pero lamentablemente no obtuvimos ni el apoyo del presidente Luna, ni el apoyo de la presidenta Kirchner de la Argentina, ni el apoyo de los países latinoamericanos, excepto una declaración que se firmó el 26 de noviembre del 2008 en la reunión del ALBA en Caracas, que yo redacté junto con el ministro Patiño y que firmaron todos los presidentes, y por supuesto parece que después no se acordaron nunca más de eso. Y a esto se suma ahora que me imagino que el Fondo Monetario, que es el prestamista de última instancia, está ahí listo para respaldar cualquier acuerdo que haga el presidente Moreno. Muchísimas gracias, querido Alejandro. Pues nos han puesto sobre la mesa elementos importantísimos, trayendo a colación la memoria histórica de lo que fue la deuda, de cómo fue su disrupción totalmente en 2007 y 2008 con su excelente trabajo. Yo lo he admirado durante mucho tiempo, lo que fue la búsqueda de esto, ¿no? De auditar la deuda, lo cual llevó un proceso de investigación, pues, fundamental, formidable. Aquí, nuevamente, pues bueno, yo soy parte del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central y pues como universidad pública tenemos nuestro espacio de investigación y siempre lo estamos afirmando. La investigación es la principal fuente para interpelar estas inequidades, ¿no? Las injusticias. Y perdóneme, yo querría agregar algo que me parece fundamental. Cuando me designaron miembro de la auditoría de los tratados bilaterales de inversión a fin del 2013, y empezamos a investigar todo el 2014, yo viajaba permanentemente a Quito, aparte de encontrarnos con lo que fueron los contratos, y eso demuestra cómo se han manejado los gobiernos. Porque un día yo dije, voy a ver cómo se firmó el convenio de Washington que significó la adhesión del Ecuador al CIADI. Y fui a la Cancillería y ahí me encontré con el embajador Villasís y le dije que necesitaba ver el expediente que se había hecho para adherirse al CIADI. Y por supuesto me contestó que para qué lo quería ver, si estaba todo perfecto. Yo le dije, mire, embajador, aunque esté todo perfecto, es como que mi experiencia de investigador me hace ver que a lo mejor encontramos algo que nos beneficie. Y bueno, nos mandaron el expediente completo y cuando empecé a leerlo, no lo podía creer, porque el Ecuador había firmado tratados bilaterales sometiéndose al CIADI y todavía no era miembro del CIADI, porque el Congreso de la República no había ratificado el convenio. Fue un ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador a Washington y dijo, firma la carta de adhesión y declara que a partir de ese momento, eso tenía vigencia y era un disparate. Y en ese expediente estaban los pedidos urgentes de los abogados, de los empresarios y los banqueros para que se ratificara pronto ese convenio, porque indudablemente, a pesar de que decían que estaba ratificado, no estaba ratificado. Es decir, yo pensaba, ¿cómo es posible que un gobierno firme tratados bilaterales sometiéndose a una institución de la que no es miembro? Y nadie lo sabía, nadie lo había advertido, excepto un funcionario de la Cancillería que elevó un informe diciendo todas las objeciones y por supuesto lo mandaron al archivo, cerraron el expediente y finalmente ese convenio se ratificó recién en el año 2001. Es decir que esto de la investigación es fundamental y de las auditorías es fundamentales porque ahí uno va descubriendo la verdad. Totalmente, muchas gracias Alejandro. Definitivamente la investigación es lo que permite llevar esto y las personas que están ahí detrás de esto, que están en sus espacios disputando estos procesos. Entonces, pues quiero aprovechar para agradecerles lo que fue 2007 y 2008 y también por la gran asesoría que en este momento van a hacer en futuras situaciones cuando nosotros pues tengamos la posibilidad de auditar lo que fue la deuda de gobierno de Moreno, ¿no? Y aquí me parece que es un ambiente fundamental. Se han dicho varias cosas, pero me parece que el tema de haber declarado ilegítima la deuda y que el gobierno tenga recursos para solventar las necesidades del pueblo ecuatoriano fue
formidable y fue fundamental. Pero de esto también se desprende algo muy importante que tanto María Lucía como Alejandro lo han mencionado en 2 ocasiones. Es el tema de cómo la Constitución de la República del Ecuador recoge esta disputa también para, de alguna manera, que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Por eso es que el artículo 290, en uno de sus numerales, establece que si es que existe esta situación del anatocismo, ¿no? Que para la ciudadanía entienda es básicamente el interés sobre el interés, ¿no? Es decir, y hay que pagar un interés y sobre este interés hay que pagar nuevamente otro interés, ¿no? Es como que yo ya quedé de acuerdo en que yo tengo que pagar $5 de interés, pero me cobran interés sobre este interés, ¿no? Lo cual es inconstitucional. Sin embargo, en la Constitución, en el artículo 290, nos mencionan que el país, pues, quien esté renegociando esto será considerado imprescriptible, ¿no? Entonces, a las personas que en este momento están tomando esas decisiones de política pública, me refiero específicamente al expresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, que ahora hace sus actividades de ministro de Economía, pero parece que nunca dejó de ser presidente del Comité Empresarial, pues en este momento lo que está haciendo no se va a quedar así. Y estas impugnaciones van a ser realizadas y son imprescriptibles. Así que todo esto que está ocurriendo, pues no solamente se trata de hacer la denuncia y la crítica, se trata de hacer y tomar acciones, las cuales serán consideradas en el futuro. Sin embargo, yo les quiero comentar también que el proceso a partir de cual nos cuentan cómo era la deuda, ¿no? Antes del 2007-2008. Y después cómo en este momento estamos con una deuda exactamente igual con el gobierno de Moreno, claramente vemos cómo pues el país sufrió un retroceso de años, ¿no? De una década más o menos. Y claro, cómo aquí nuevamente vemos el beneficio y cómo vemos cómo los actores que antes estaban nuevamente vuelven a surgir. En ese sentido, por ejemplo, Alejandro mencionaba a Osvaldo Hurtado. Muy curioso que Hurtado, que sucretizó la deuda, es decir, la deuda privada la hizo pública para que la paguemos todos, ahora es uno de los grandes voceros de medios de comunicación de que la deuda de Moreno es totalmente adecuada y correcta. Entonces vemos cómo estos personajes nuevamente se sienten en un clima de tranquilidad, protegidos por un gobierno totalmente benefactor pues de las élites empresariales y que pues en este momento terminan en estas posiciones, ¿no? Entonces, eso como un punto también fundamental. ¿Por qué? Encontraba en algunos espacios una presentación de María Lucía muy interesante sobre lo que es el sistema de deuda y había una diapositiva en la que se mostraba claramente cuáles son las dimensiones de la fórmula de la deuda externa, ¿no? Los voy a nombrar. Es el modelo económico y tributario el que cambia, las reglas jurídicas también, el poder político, la corrupción. Eso es importantísimo para comprender cómo estos procesos terminan obnubilando lo que está ocurriendo y cómo también el proceso de corrupción es un mecanismo por lo cual se pueden extraer también recursos. Y el otro son los grandes medios de comunicación, por eso mencionaba lo de Hurtado, ¿no? Vemos que esto compone claramente lo que va a ocurrir y ahí viene un punto fundamental también con lo que mencionaba Alejandro, ya voy con María para que nos desglose estas actividades. Es que las personas que configuraron todo el proceso de deuda externa actual del gobierno de Moreno, el cual en medio de una pandemia en la que se necesitaban recursos termina pagando deuda, y eso costó vidas en el Ecuador, aproximadamente 8.000, 9.000 vidas que no se van a recuperar. Y eso es claramente un crimen de lesa humanidad que también debe ser denunciado, aparte de toda la ilegalidad que tiene la deuda externa del gobierno de Moreno. Y es que la forma en la que armaron todo para poder tener la deuda es brutal y tiene una serie de consistencias y de inconstitucionalidad. ¿A qué me refiero con esto? No solamente que se violó la Constitución en varias ocasiones, sino que también hubo una ley, la Ley de Fomento Productivo, fue la que determinó el gran cambio con el tema de cuánto el país se puede endeudar, ¿no? Entonces, estas personas, en aras de observar qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir, lo que hicieron básicamente es que en el Ecuador también, así como en el 2007-2008, se retomó en la Constitución que quien negocie la deuda de esa manera es imprescriptible, también se dijo que la deuda del Ecuador no puede ser superior a 40% del PIB. Entonces, esa también, su interpelación, su lucha, también se recogió en la Constitución de esta manera. En la Ley de Fomento Productivo, en la transitoria 17ª, dice claramente que por esta ocasión, en lo que dura el gobierno de Moreno, el Ecuador se puede endeudar a infinitamente porcentaje, ¿no? Vemos claramente cómo, yo no soy jurista, pero sin embargo vemos claramente cómo esta pirámide de Kelsen, una ley orgánica, termina superando la Constitución y de esa manera el Ecuador se pudo endeudar. Ese es el primer paso, me parece a mí que fundamental. El otro, pues para legitimar la deuda,
La ley de fomento productivo lo que hizo fue ser una camisa de fuerza para los ingresos del Estado, y lo cual nos quitó ingresos petroleros, ingresos tributarios y también mecanismos de Banco Central. Nuevamente ahí vemos lo que nos decía María Lucía y Alejandro con el tema de los funcionarios del Banco Central, cómo fungieron para no dar información, y aquí también cómo fungieron para dejarse quitar todos los mecanismos que tenían para financiar al Estado y que contraer deuda externa pues no sea necesario. Y claro, los medios de comunicación, porque son grupos económicos de la comunicación. Entonces, esta ley es clave para entender cómo fue el proceso ecuatoriano para destinarse a eso, pero hay un punto también fundamental. Sabiendo que esto es totalmente inconstitucional, lo que hicieron fue cambiar la Corte Constitucional para que cualquier demanda que pueda ser aplicada inmediatamente sea nulificada. Y aquí el personaje nefasto, nécrido que tuvo el país es Julio César Trujillo, lo cual es muy preocupante porque uno esperaría que sectores que tuvieron su accionar de izquierda y se identificaron siempre con estos sectores, pues finalmente terminen apoyando a este personaje para, con una visión anticorreísta totalmente nefasta del país, terminen apoyando esto. Y es por eso que ahora tenemos una Corte Constitucional, el cual inadmite las acciones que se están presentando, y también en las universidades, les cuento, la deuda también está justificada, que se llama María Lucía, los recortes en salud y educación. Y las universidades estamos sufriendo en este momento recortes que estamos impugnando en la Corte Constitucional, pero claramente vemos que están dilatando el proceso, entonces no se puede entrar. Entonces es bien interesante ver cómo se va armando y configurando en el país todos estos procesos que finalmente nos tienen en esta situación en la que está. Por eso le quiero pedir a María Lucía que un poco nos explique estos 5 dimensiones que mencionaba yo, y sobre todo cómo se tiene que combatir también estos procesos, esto que estamos haciendo en este momento, recuperar la memoria histórica de lo que fue un país soberano en el 2007, nuevamente tenemos que retomarlo como para poder disputar. Y estos espacios de aquí, por eso nuevamente les quiero agradecer que estén aquí, permiten hacer eso, permiten contrastar a los medios de comunicación, que lo que hacen es aupar esto porque terminan beneficiando al país. Entonces, María Lucía, por favor, si nos puedes un poco dimensionar estos 5 procesos, lo cual termina legitimando deuda, y cómo eso en este momento en el gobierno de Moreno, pues claramente es visible ahí. Sim, por supuesto. Nós determinamos que o endeudamento público ha sido utilizado como um sistema de la deuda, porque é importante dizer que o endeudamento público deveria funcionar como um importante instrumento para atrair inversões, para atrair aporte de recursos, permitir inversões de largo prazo, de gran monta. O endeudamento público existe para isto, pero quando começamos a investigar em Brasil, em todas as instâncias, na instância federal do governo central, em las instâncias regionais, e incluso em instância de los municípios, de las ciudades. Investigamos em todas as instâncias. E o que logramos comprovar? Aquele endeudamento público que aprendemos em los libros, que é um processo em que o Estado assume obrigações ante o aporte de recursos ao presupuesto público, esto é como uma gota de agua en el océano. La maior parte de la deuda ela viene del funcionamento de mecanismos financeiros. São vários mecanismos financeiros. E aqui em Brasil, hemos investigado os mecanismos mais graves se operam a partir do próprio Banco Central de Brasil. O Banco Central de Brasil tem um mecanismo que paga remuneração diária.
al día a la banca, utilizando alrededor del 20% del PIB brasileño en bonos de deuda interna. Utiliza estos bonos de deuda interna para hacer una remuneración diaria a la banca. E são vários outros mecanismos. O salvataje bancário, a securitização de Equador, que houve também em outros países, com outros nomes, porque foi a salvataje bancário, o salvataje bancário, a transformação de deudas privadas em deudas públicas. Assim, a deuda se genera por estos mecanismos de anatocismo, presentes em nossos países de uma forma escandalosa, de tal maneira que solamente uma auditoria pode provar isto. Por esto, a ideia de auditoria não se adota facilmente, porque se hace uma auditoria, se exige uma transparência com publicidade para a gente, de uma maneira fácil de compreender estes roubos, porque estamos falando de roubo de recurso público, vão quedar mais difíceis. Então, nossa proposta é de uma auditoria para frenar o sistema de la deuda. Nós hicimos um diagrama, eu enviei aí no chat, pero não sei se você vai lograr mostrar para a gente. Nós representamos o sistema de la deuda como engrenagens, porque todo está conectado. O privilégio financeiro de la banca, que tem prioridade sobre todos os outros gastos. O gasto do pago financeiro de las obrigações de la deuda pública são consideradas prioridade em todos os países. Esta prioridade se conquista com câmbios legais. E quem vota este câmbio legal de priorizar pago de deuda financeira, na maior parte das vezes ilegítima, e deixar gente sem escola, gente sem assistência à saúde e dignidade humana. Temos problemas de habitação para grande parte, milhões de pessoas sem habitação digna, sem acesso à saúde, à educação de qualidade. Como a classe política pode votar que o pago de la deuda financeira tem que vir em primeiro lugar? E a dignidade de vida, os direitos humanos, isto depois. Como? Por que votam nisto? É fácil entender. Ustedes podem investigar quem são os maiores financiadores de campanhas. São as grandes corporações, em la maioria das vezes, conectadas ao poder financeiro. São sempre os mesmos. Por isso, as figuras se repetem. São sempre os mesmos. Então, o privilégio financeiro vem de um suporte jurídico que se vota com o apoio da classe política que tem o apoio do setor financeiro em suas eleições. E outro engrenagem é justamente a corrupção. Porque de que estamos falando quando
hablamos de una renuncia a una prescripción de la deuda. Esto es una supercorrupción institucionalizada en el sistema de la deuda. ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos el anatocismo? La transformación de deudas privadas. Imagina una deuda de un banco. Un banco tiene un pasivo y el poder del país decide, oh, este pasivo ahora va a se transformar en deuda pública. Esto es un acto de corrupción y esto pasó en todos nuestros países y ahorita acá en Brasil se aprobó que el Banco Central puede comprar papeles privados de la banca. ¿Cómo el Banco Central va a pagar? Con bonos de deuda pública. Aunque esté en la ley que votaron, es ilegítimo, es inaceptable. Entonces, el sistema de la deuda, imagine un conjunto de engranajes, porque todo esto que estamos hablando aquí no tiene espacio en la gran media. ¿Por qué? ¿Quiénes otra vez financia la gran media? Es el mismo grupo. Entonces, estamos hablando de un sistema muy bien conectado que favorece al sistema financiero y sus grandes corporaciones conectadas a ellos. Y la gente, la población pierde, el país, la nación pierde porque no tiene condiciones de desarrollar socioeconómicamente. ¿Cuál es la salida? Nosotros nos dedicamos a una auditoría ciudadana, un movimiento social que busca justamente popularizar el conocimiento del sistema de la deuda, de los mecanismos que producen, que generan deuda pública sin contrapartida alguna al país. Porque nosotros entendemos que la solución para este modelo, un modelo totalmente equivocado, que produce escasez, produce miseria, y nuestra región, Latinoamérica, nuestra América do Sul, Central, es una región muy rica, riquísima de recursos, pero está extremadamente empobrecida por estos mecanismos que saquean continuamente nuestros recursos. Además, exigen la privatización de nuestro patrimonio. La privatización aquí en Brasil está avanzando ahora en este gobierno de una forma. La Petrobras está siendo como que hecha en fatias, en pedazos y entregue. Y las reformas. Entonces, el sistema de la deuda se organiza para direccionar el privilegio financiero para los bancos y grandes corporaciones a ellos conectadas. Y luego de generar una deuda muy elevada, ¿cómo esta deuda va a ser paga? Tiene que privatizar. Tiene que hacer reformas continuamente, sacando los derechos conquistados por la población. Así funciona el sistema de la deuda. Y nosotros creemos que esto solo va a cambiar debajo cuando la base de la sociedad tiene la conciencia de esto y crea una gran movilización social consciente.
empoderada de informações. Aí, neste momento, vamos a lograr cambiar. Por isso, lançamos continuamente campanhas populares. Na próxima semana, vamos lançar uma nova campanha. Está na hora de cambiar o jogo. E qual jogo? Este jogo que estamos falando. É o jogo que não deixa que nossa região se desenvolva de maneira social e econômica, que mantém saqueio de recursos que impede que toda a abundância, toda a riqueza que existe em nossa região esté presente na vida das pessoas. Por isso, desde agora, já invito a conhecer esta campanha, que pode se tornar uma campanha para toda a região também. Espectacular, María Lucía. La vamos a seguir y nos vamos a sumar parte para tener una disputa global como se necesita para cambiar el juego, para cambiar el sistema. Muchas gracias, María Lucía. Ahora me quiero ir con Alejandro también. Y María Lucía decía algo fundamental, ¿no? El tema de la información y de observar cómo se empodera la ciudadanía de quién está atrás de todo esto, ¿no? Y Alejandro, tú decías algo muy interesante, que era el tema de quiénes están firmando estos papeles de deuda, quiénes están haciendo esto, ¿no? Y entonces yo ahí te quiero preguntar si es que en la auditoría que se hizo en el país, ¿qué personajes se descubrieron que estando en una posición de decisión de política pública firmaban estos documentos, siendo ellos los tenedores de bono? Porque lo que mencionabas en Argentina, ¿no? Se está celebrando que se haya negociado con los intermediarios, pues, de la deuda externa, pero no, eso opaca la información de quién realmente tiene los bonos. Entonces, ahora con la deuda del gobierno de Moreno, nos preguntamos nosotros seriamente, ¿será que los ministros, será que asambleístas, será que figuras tienen bonos del país, pero claro, están ocultos bajo estas intermediarios? Y para eso quería referirme a una entrevista que tú hiciste en mayo de 2019, refiriéndote al gobierno de Macri, en el que dices esto, ¿no? Esto es un gobierno de empresarios, que no les interesa la gestión pública y no tienen ni el más mínimo pudor para hacer negocios utilizando el Estado. Entonces, ahí claramente vemos cómo cuando una élite empresarial llega a tomar decisiones de política pública, finalmente termina en estas situaciones en las que ahora estamos, ¿no? Donde se privilegia el capital por encima de la vida. Entonces, Alejandro, un poco cuéntanos esto con respecto a cómo en Argentina pues ocurrió con Macri y cómo eso nos está ocurriendo a nosotros ahora con Ecuador. Por lo menos en Macri pues se ganaron elecciones. Aquí pues se votó totalmente por un plan distinto de desarrollo y claro, el sector empresarial de élite, depredador, emplazó el suyo. Entonces, Alejandro, por favor. Alejandro, tu micrófono. Enciende tu micrófono. Exacto. Una de las cosas que plantea María Lucia de estos mecanismos están tan bien hechos. ¿Por qué digo esto? Porque si uno contrae una deuda y esa deuda genera riqueza y permite repagarla, aunque después un país tenga alguna dificultad, es una deuda que se utilizó. El problema es que nuestros gobiernos generaron deuda para negocios de sostenimiento de una dictadura o de negocios particulares. Y a partir de ahí, la deuda nueva sirvió para pagar la vieja deuda y eso fue siempre así. Y en la Argentina hay un ejemplo del año 1893, cuando la Argentina tuvo una crisis de la deuda y en ese momento un ministro de Hacienda, un ministro de Finanzas, le dio instrucciones al embajador argentino en Londres para que pidiera una moratoria de 10 años de la deuda, diciéndole en las instrucciones diplomáticas que no se le ocurriera pedir nuevos créditos. Y le dice esta frase: pagar deuda vieja con deuda nueva es ir derecho a la bancarrota. ¿Qué es lo que han hecho todos nuestros países siempre? Emitir bonos nuevos para pagar las obligaciones viejas. Y el sistema está muy bien articulado, porque yo creo que lo planteé el otro día en una reunión también que tuvimos, que
a partir del proceso de endeudamiento en la década del 70, se cambió el derecho internacional. Para el derecho internacional, los países eran absolutamente soberanos y tanto Estados Unidos como Inglaterra, que eran los dos centros del poder económico, tenían prohibido que en sus estados se juzgara a otros. Pero, como los banqueros son extremadamente hábiles, dijeron, vamos a cambiar esto no puede ser. Estados Unidos en 1976 modificó y dictó una ley de inmunidades soberanas por la cual permitía que un país que renunciaba a su jurisdicción podía ser sometido en los Estados Unidos. Inglaterra lo hizo 2 años después y después varios otros países, pero fundamentalmente esos dos porque los contratos siempre están sometidos a esa legislación. Es decir, empezaron a modificar el derecho, empezaron a modificar y a decir que uno de los principios generales del derecho, que es que prohibía el anatocismo, empezó a aceptarse el anatocismo en casi todos los países. En este momento, la República Federal de Alemania debe ser el único país en el mundo que tiene absolutamente prohibida la capitalización de intereses. Pero en la Argentina, Brasil, en Ecuador, en todas partes, es algo que se ha establecido. Entonces, claro, con toda esta estructura, hay otro elemento fundamental que la respalda y que son los organismos multilaterales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y acá hay una particularidad, porque el Fondo Monetario Internacional, que es el prestamista de última instancia, el que garantiza que se pague a los banqueros y a los acreedores, es una institución que tiene inmunidades totales. Jamás puede ser enjuiciado, haga el daño que haga. Jamás pueden ser enjuiciados ni sus directores, gobernadores, nadie. Entonces, claro, el sistema, este mecanismo que habla María Luisa, es perfecto. ¿Por qué? Porque nuestros países no discuten esas inmunidades del fondo, porque aceptan esa estructura, porque no la cuestionan. Y además, como somos muy pocos los que la conocemos, no trasciende, los medios naturalmente se van a callar la boca, entonces todo el mecanismo sigue. Lo estamos viviendo en la Argentina, lo estamos viviendo en el Ecuador y en todos los países endeudados. Ahora bien, esa estructura jurídica que sostiene todo este sistema de la deuda tiene además la particularidad que cuenta con la colaboración de aquellos que en la antigua Roma se llamaban los perduelis. ¿Qué eran los perduelis en la antigua Roma? Los enemigos internos del Estado, los propios ciudadanos que trabajaban para favorecer a los extranjeros. Y aquí, en esta pregunta que vos me hacías, nosotros en la auditoría pudimos ver que 2 de los principales estudios de abogados del Ecuador, Pérez Bustamante y Coronel Jones, eran abogados de las grandes empresas del Ecuador y simultáneamente eran abogados de los acreedores del Ecuador. Por eso entendíamos que acá había una concertación de complicidades entre unos y otros, porque cuando el Ecuador negociaba, el que representaba localmente en el Ecuador a esos banqueros era el estudio Pérez Bustamante, que emitía sus resoluciones, era el que asesoraba a las grandes empresas. Pero claro, cuando uno ve a quién representaba Pérez Bustamante y se da cuenta que necesariamente tenían que representar a ellos porque estaban defendiendo a los grandes capitales ecuatorianos y a los grandes capitales extranjeros que operaban en el país. Y esto siguió siempre, tan siempre, que ahora cuando me informan que la Asamblea Nacional del Ecuador había pedido a la Corte Constitucional reinterpretar el artículo 422 para permitir nuevamente tratados bilaterales, me entero de que el principal lobista para esta movida es el doctor César Coronel Jones, que es uno de los más importantes abogados del Ecuador, que además representa a los grupos empresarios más importantes que actúan en el país. O sea, es todo un mecanismo, toda una estructura que siempre opera de la misma manera. Y
esos empresarios seguramente en este momento tienen bonos en BlackRock y en los demás fondos de inversión. Lo que pasa es que como nunca se transparenta eso, nosotros en la Argentina le hemos pedido al presidente actual y al anterior reiteradamente que era necesario, antes de pagar deudas, hacer un censo obligatorio de acreedores para que el país supiera quiénes eran los tenedores, si había empresarios argentinos, si había particulares argentinos y si había exfuncionarios de la Argentina que tuvieran esos bonos. Pero recién Mario Luis decía una cosa, eso no se puede tocar. Y claro, no se puede auditar porque si hacemos eso, quedan todos en descubierto. Y aquí lo que se trata es de que el sistema siga funcionando y que nadie sepa cómo opera en realidad. Y acá hay un dato, Mario Luis citaba lo que es el Fondo de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Que es la institución que fija la tasa de interés, que emite la moneda. Y hace décadas nadie sabía quiénes eran los que manejaban la Reserva Federal, porque esto era un absoluto secreto. Hasta que un ciudadano norteamericano de apellido Lewis, a través de un problema que tuvo con un banco, como la reserva era la garantía, inició una acción que supongo le habrá costado mucha plata y supongo que tendría mucho dinero para hacerla, hasta que llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema de Estados Unidos le exigió al Banco de la Reserva Federal que identificara quiénes eran los que lo controlaban. Y el banco tuvo que decir que lo controlaban 12 bancos federales. ¿Y quiénes integraban esos 12 bancos federales? El Chase Manhattan Bank, el JP Morgan, el Citibank, Goldman Sachs. O sea, los mismos que nos prestaban la plata, después aumentaban la tasa a través de la Reserva Federal para seguir enriqueciéndose. Es decir, es un mecanismo perverso, es un mecanismo saqueador al que nadie se le enfrenta. Y el Ecuador es el único país que hizo una auditoría para mostrar, no totalmente, pero mostró, digamos, la estructura de cómo funcionaba en el país de ese mecanismo. El tema es que nosotros no tenemos recursos para tener un diario como Globo en Brasil o La Nación en la Argentina o El Comercio en Quito que ponga en evidencia todo eso. Cuando el presidente Correa me pidió que yo le presentara al país la auditoría, al día siguiente de la presentación, María Lucia estuvo presente, los diarios ecuatorianos salieron a decir que yo era una especie de delincuente que me atrevía a cuestionar y a difamar a ilustres presidentes, ministros. El Comercio de Quito publicó un editorial a la semana diciendo que habría que averiguar cuánto me había pagado el gobierno para que yo trabajara en eso, cuando tanto María Lucia como yo trabajamos honorariamente, no nos pagaron un centavo, es decir, nosotros colaboramos con el país porque sabíamos el compromiso que tenía el gobierno. Entonces, claro, ¿por qué decía el Comercio esto? Porque indudablemente tienen intereses vinculados a los acreedores, a los inversores, y todo funciona así. Lamentablemente, hay una debilidad estructural de nuestros gobiernos, del poder judicial que no actúa, y además del poder legislativo. María Lucia hablaba del poder legislativo, de los diputados, que son los que autorizan, los que consienten, los que legitiman todo esto. Y un detalle más que creo que es significativo. Cuando yo investigué el Plan Brady de la Argentina, a través de una empleada del Ministerio de Economía, me trajo el dictamen jurídico que debía emitir el procurador del Tesoro de la Argentina, que es el abogado del Estado. El abogado del Estado es el que tiene que analizar un contrato y mostrar si tiene cláusulas lesivas a la legislación argentina, si habría que hacerle alguna modificación.
Bueno, lo que a mí me mostraron era lo que había preparado el Citibank para que el procurador dictara conforme lo decía el banco extranjero. Ese dictamen, que vino en idioma inglés, fue traducido en el ministerio, enviado a la procuración y el procurador lo firmó sin cambiarle una coma. Y en la parte final del dictamen decía que como él no conocía la legislación de los Estados Unidos, se confiaba en lo que decían los abogados norteamericanos. Cuando hice el mismo análisis en la Procuraduría del Estado de Ecuador sobre el plan Brady, veo el dictamen del Brady y era exactamente igual al del argentino, y además en la parte final decía exactamente lo mismo, que en razón del procurador ecuatoriano, que en ese momento era el doctor Carlos Larreategui, en razón de que no conocía la legislación de los Estados Unidos, se confiaba en lo que le decían los abogados norteamericanos. Ahora, ¿cómo es posible que el procurador ecuatoriano, en un contrato sometido a la ley de los Estados Unidos, pueda no agarrar durante 30 o 40 días y estudiar la ley de ese país? Y me acuerdo que una reunión donde estuvo el presidente y los ministros, el presidente Correa y los ministros, estaba María Lucia, estábamos los miembros de la auditoría, y yo le mostré al presidente lo que había dictaminado el procurador ecuatoriano. El doctor Alexis Mera, que era el secretario general jurídico de la presidencia, me dijo: bueno, Alejandro, ¿usted también qué pretende? ¿Que el procurador conozca la legislación de Estados Unidos? Pero señor, ¿cómo no voy a pretender que la conozca si ese contrato está sometido a esa legislación? Pero claro, parece que esto es normal, que esto se acepta siempre. Ahora, si esto se aceptara siempre y nuestros países no tuvieran ningún perjuicio, pero la contrapartida de todo eso es la pobreza, es la indigencia, es la falta de educación, de planes sociales, planes de salud. Nosotros en la Argentina vivimos en este momento una situación muy grave por la pandemia, pero la de Ecuador es peor, es mucho peor, porque hemos visto lo que fueron las muertes en Guayaquil y todo lo que se ha visto. Y yo, que viví casi un año en el Ecuador y después en el 2013, 2014, 2015 seguí yendo, es decir, veía cuadros y eso que el presidente Correa invirtió en planes sociales un montón de dinero. Pero bueno, parece que ahora todo eso hay que dejarlo de lado y tenemos que volver al sistema de la deuda. Por eso, María Lucia el otro día, en una reunión que tuvimos, planteó que esto de la CAIC teníamos que revitalizarlo y tenía que servir para todos nuestros países. Como estamos conectados, como trabajamos juntos, como tenemos la misma concepción de la transparencia, no del ocultamiento, es que tenemos que seguir adelante y luchar de todas las formas posibles para que estos delincuentes públicos no sigan en el poder y no sigan saqueando a nuestros pueblos. Muchísimas gracias, Alejandro. Totalmente de acuerdo a esto que has utilizado como frase final, los delincuentes públicos, ¿no? Nos da cuenta de que también las cámaras empresariales que defienden a estas corporaciones, tanto nacionales como internacionales, jamás tienen que tomar decisiones de política pública, porque terminamos en esto, ¿no? En desigualdad, en pobreza y en esta serie de situaciones. Solamente como dato, yo les quisiera decir con esto que pasó en Ecuador, claro, la lógica del recorte, lo que decía María Lucía, finalmente costó miles de vidas aquí en el Ecuador y nosotros descubrimos en el instituto que la desinversión en el sector salud había sido del 36% en 2018-2019 y también había sido reducida del 34% entre 2017 y 2018. Y más grave todavía, el gasto en salud del semestre 2019, del primer semestre, es superior, ya con todos los recortes, es superior al de la pandemia. Por eso ahí uno entiende por qué la ministra de Salud termina renunciando, diciendo que no le están dando recursos para atender el tema de salud. ¿Por qué? Porque todo se estaba destinando a deuda justamente en ese momento. Así de miserable fue el gobierno de Moreno con Martínez como ministro de Economía. Entonces, bueno, pues no me queda más que agradecerles muchísimo, María Lucía, Alejandro, por este espacio. Ha sido formidable y fundamental. He estado encantado de aprender tanto aquí con ustedes y también me parece que su llamado
esta nueva iniciativa que se tiene de parte de la CAI es fundamental, y yo les llamo a los colegas economistas, a las colegas también, a que se sumen a este proceso, a que juntos conformemos este gran espacio de que ya es inaceptable estas posiciones de aquí. Entonces, vemos de esta lucha que han tenido, yo les felicito por todo lo que han alcanzado y porque siguen en la disputa y porque esto finalmente beneficia a todas las poblaciones de nuestra querida Latinoamérica. Les pido que se despidan pues en 3 minutitos de sus palabras, el llamado y sobre todo la invitación a leer la carta que ustedes subieron, que está en el CAT, que a mí me encanta el nombre, lo voy a repetir, Comité para la Abolición de la Deuda Ilegítima. Es fenomenal. Entonces, muchísimas gracias por este espacio, esperamos tenerles nuevamente y pues un gran abrazo en estos momentos en la lejanía. María Lucía, por favor. Sí, muchísimas gracias, Jonathan, y a todo el equipe del programa, todas las personas que están acompañando esta entrevista. Gracias, Alejandro, por su dedicación siempre a este tema, porque esto que hacemos es un servicio a la humanidad. Y son pocos que hacen esto, ¿no? Entonces, como una ciudadana que ha sido testiga de todo lo que usted ha dedicado, gracias a ti también, Alejandro, seguimos juntos en este nuevo formato de la CAIC, ¿no? Que estamos inaugurando una colaboración internacional en este tema. Creo que va a ser muy, muy importante porque todo ese sistema de la deuda ha sido coordinado por organizaciones privadas que la cabeza del poder financiero internacional está en el Banco Central de los Bancos Centrales, el BIS. Es una organización privada. Ellos mismos se autoproclaman Banco Central de Banco Central y tienen más de 100 bancos centrales subordinados. ¿Por qué nuestros países se someten a esto? Ya no existe soberanía más. Ya tenemos que hablar sobre esto, porque nuestros países han sometido a pocas organizaciones privadas. Este BIS coloca-se más acima que las Naciones Unidas, que todas las soberanías de todas las constituciones de todos los países. Así que hacemos un llamado a la población para que nosotros que tenemos que reclamar, porque el poder está en el pueblo, ¿no? Somos nosotros que pagamos los impuestos, somos nosotros que sustentamos el Estado. Y no tenemos los derechos sociales por los cuales estamos pagando. No tenemos siquiera la información sobre el sistema de la deuda. Así que las organizaciones sociales necesitan involucrar más, conectar más y seguir adelante por justicia social y respeto humano. Esto es lo que tenemos que exigir en todos los nuestros países. Un gusto enorme hablar con ustedes. Seguimos a disposición y conectados. Gracias. Bueno, yo quería decirles, también agradecerles por la invitación para poder expresar estas cosas. Siempre es un gusto compartir con María Lucia, que cuando voy a dar una conferencia digo que es un verdadero ejemplo de lucha y de testimonio, no solo en Brasil, en Ecuador, en Grecia, donde hay un problema de la deuda y la convocan, ahí está María Lucia siempre presente y trabajando con rigor, trabajando para mostrar la verdad. Por eso, es decir, a mí me gratifica mucho
participar en esto con ella, y ella fue la que el otro día precisamente largó la iniciativa de que la CAIC tiene que revitalizarse de una manera unificada en otros países y empezar a trabajar. Es decir, no podemos seguir permitiendo que el sistema financiero maneje nuestras vidas. No podemos seguir permitiendo que estas instituciones privadas hagan lo que quieran con nuestra economía, porque en este momento el sistema financiero maneja mucho más dinero que el sistema productivo. ¿Por qué? Porque le genera ganancias a través de las especulaciones permanentes que hacen en todos los países. Y esto tenemos que terminarlo, tenemos que enfrentarlo. Es una lucha desigual, pero es inevitable que la hagamos. No podemos quedarnos quietos porque tenemos una responsabilidad en cuanto a seres humanos con los otros seres humanos. Y mucho más cuando a través de nuestros estudios, de nuestras investigaciones, vamos conociendo cada vez más lo que son estos mecanismos. Por eso le mandamos esta carta al presidente Moreno, por eso vamos a iniciar una acción de inconstitucionalidad, por eso llegaremos a la Corte de Derechos Humanos y utilizaremos todos los recursos para que en este caso puntual del Ecuador no se vuelva a retroceder en el tiempo y a seguir sacando a su pueblo. Es decir, pueden contar con mi compromiso, saben que pueden contar con el compromiso de María Lucia y con todos los que estuvimos en la CAI, por lo menos los más allegados, para que empecemos a trabajar juntos y para evitar que el sistema siga operando como hasta ahora. Así que les mando un abrazo grande, un abrazo María Lucia y cuando quieran a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, Alejandro, María Lucía. Pues y sí, la labor de la investigación es para mostrar esto y la labor del investigador también está para que el Ecuador nunca olvide los rostros de quien está peleando porque la injusticia social no siga ocurriendo y los rostros también de quienes están haciendo que se perpetúe y que las posiciones de inequidad que están formulando también deben ser impedidas e interpeladas totalmente, ¿no? Que lo que decía Alejandro, que sigan jugando con nuestras vidas, a tal punto que en ocasiones las quieren apagar. Entonces, la investigación también está para demostrar eso, y estos espacios están justamente para mostrar eso. No me queda a mí más que agradecerles, Alejandro y Lucía, por estar aquí con nosotros. También un abrazo grande también para Alex Flores, de la plataforma Va por Ti Ecuador, que permitió pues que ustedes estuvieran aquí. Un saludo también a César en los controles, y pues este fue su programa Otras Voces en Hoja de Ruta. Les invitamos a que nos sigan, y ahí colgaremos también lo que nos decía María Lucía, la iniciativa también, el sistema de deuda que nos envió, para que la gente empiece a endosarse de esto y sepa que las interpelaciones son posibles y que un país y un mundo más justo es a través de la lucha. Gracias y nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto.